¿Qué tal, amigos míos? Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de éxitos. Es importante también en la vida hablar de éxitos. Hemos hablado de fracasos recientemente con Gerard Solé en esta misma mesa. Sí. Gente que fracasó en el March Madness, un torneo que se lleva hasta los mejores. Extremadamente complicado, pero hay gente que... Hay gente que le fue bien. Sí. Voy a recordar dos cosas. Uno, que el botón de suscripción está activo y está en esa parte de abajo de la interfaz de YouTube. ¿Vale? Y que Gerard Solé está con nosotros y le vamos a dar un aplauso hoy. Hoy le vamos a dar un aplauso a Gerard, ¿sabes? Aplauso y cabecera, ¿no? Primero aplauso y ahora cabecera. Venga, cabecera. 5 casos os traemos hoy de gente que, aparte de ser muy buena jugando al baloncesto en la NBA, también fue muy buena jugando al baloncesto en el March Madness. O eso creo, ¿no? Eso es lo que tenemos hoy. Bueno, Es un buen resumen. Hay algunos que salen campeones, otros que no llegan a ser campeones, pero que es una temporada más que notable. Hay que explicarle a la gente que el Madness, entre otras cosas, para una de las cosas que sirve es para mejorar, digamos, las opciones de cara al draft de muchísimos jugadores. Es decir, hay superestrellas, como vimos la semana pasada en Kevin Durant, en Kyrie Irving, tal, que no necesitan hacer un buen Madness porque son ya clarísimamente jugadores que van a salir en los primeros puestos. Pero hay otros jugadores que no es tan claro y que con un buen torneo pueden subir muchos puestos haciendo un buen torneo en el Madness. Así que bueno, vamos a ver casos de todo aquí seguro. Gerard traerá una lista juguetona. Sí, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Juguetona, Unos más recientes, otros un poco más antiguos. Y luego un caso en particular, que creo que el que tienes en la cabeza, Eso es, que eso es. le cambió la vida. O sea, ese March Madness le cambió la vida. Bueno, me encanta. Empezamos por Ese es el último. Empezamos por el más reciente, o digamos el más conocido, que es la Villanova campeona, ¿no? Villanova campeona con Jalen Brunson, con Michael Bridges, con Donte DiVincenzo, con Josh Hart, que tan solo estuvo en el primero de los dos títulos. Vaya equipo, macho. Pero es un equipo que sale 2 veces campeón del baloncesto universitario. No es de forma consecutiva, eso también es importante decirlo, porque la segunda temporada caen en segunda ronda. La que hablábamos el otro día, ¿eh? La temida. La típica. Es los cuartos de España, ¿no? ¿No había una cosa de los mundiales que España no pasaba de cuartos? Sí, eso, Pues pero esto es- se quedó hace mucho tiempo. Eso Sí, ya, por pero suerte. sí. Pues esto es la segunda ronda. Pues Villanova sale campeón de la 2015-2016 y también de la 2017-2018. El primer año es el año freshman, tanto de Donte DiVincenzo, Michael Bridges y Brunson. Por ejemplo, Donte DiVincenzo apenas llega a los 2 puntos por partido. O sea, tiene un papel muy anecdótico, pero es muy famosa esa final porque bueno, es un final igualadísimo contra North Carolina, un triplazo de Marcus Page que parece que es una locura y que eso se va a ir a la prórroga, y Chris Jenkins ganó el partido con un último triple. También un poco lo que tiene el baloncesto universitario, ¿no? Superhéroes que aparecen en un día Y que luego... y luego Chris Jenkins es que no llegó a hacer carrera profesional. Sí, sí. Sí, pero ese día, pues Yo me acuerdo de hablar contigo en el canal de esa canasta, de Chris Jenkins aquel día, porque fue bueno, uno de los finales más bestias de la historia del torneo, del March Madness. Y como dice Gerard, pues bueno, es verdad que no eran desde el principio. Brunson el primer año hace 10 puntos, que no está mal, pero claro, la tercera temporada, que ya es la que repite en título, Brunson ya es 19 puntos, 5 asistencias, 40% en triples, o sea, ya estamos hablando Y de aún una así, serie. Brunson luego es pick 32, 33, 35. Tardío. por ahí, sí. Tardío. Sí, sí. Principio de segunda ronda. Yo creo que fue más por ser jugador ya de cuarto año. Que quieras o no, yo creo que eso es lo que ha limitado a muchos jugadores o le ha llevado a incluso a la segunda 33, ronda. perdón. 33. Pick 33. Sí, claro, que ya no. buen número, Buen buen número, número. sí, se habla mucho de este número. Sí, sí. Vale, siguiente nombre, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, comentar que 17 y 18 es el año que salen campeones, pero es que arrasan durante toda la temporada. A estos tres, Josh Hart no estaba, se suman Omari Spellman y Eric Pascal. O sea, era un equipo tremendo que pasa por encima de Texas Tech, de Kansas, de Michigan. Bueno, y entran todos en el draft, ¿no? Sí. O sea, ese año, 2018, yo creo que entran los 5, ¿no? Del quinteto. Ahora estoy dudando si hay uno que entra al año siguiente. Que creo que ahí puede haber uno, no sé si es Spellman o Pascal, que se pueda quedar un año más. posible. A ver un momento. Esto es Villanova. Sí, entran Brunson, Spellman, DiVincenzo y Bridges y se queda Eric Pascal. Eric Pascal al año siguiente, claro. Eso es. Vale. Pues ya ves. Pues ahí está, primer caso.
Pues ahí tenemos, creo que es uno de los más conocidos porque son más, Sí, más sí, recientes. esto lo hemos hablado bastante. Súper éxito, sí. Cogemos un poco el DeLorean, nos vamos un poquito más para atrás. 2002-2003, ¿os suena un tal Carmelo Anthony? A mí me suena bastante, me suena bastante. Bueno, fue uno de los primeros casos de jugador freshman rutilante que es capaz de llegar a ser campeón del baloncesto universitario. La verdad es que fue un año brutal. Syracuse, que es la universidad en la que estaba, no tenían tampoco nada espectacular a su lado. Estaba un base tirador bastante aseado, se llamaba Jerry McNamara, y estaba Hakeem Warrick, que luego sí que hizo En Memphis. carrera. Sí, sí. Claro, el tema era Carmelo. Carmelo era un jugador de la temporada, pero es que fue en todo momento. Ganan a Manhattan, a Oklahoma State, a Auburn, a Oklahoma. En semifinales a Texas. En Texas estaba TJ Ford, por ejemplo. Carmelo en semifinales, pues nada, 33 puntos. Sí, sí. 33 en partidos de muy poca puntuación, ¿eh? O sea, eran todo partidos, si veis los resultados de ese Madness de Syracuse, eran todo partidos a 60 puntos, a 50 puntos, a 70 puntos. O sea, meter 33 era meter la mitad de los puntos del equipo, ¿no? Y en la final contra Kansas, que era un muy, muy buen equipo, Nick Collison y Kirk Hinrich como principales estrellas, pues 20-17 para Carmelo, MVP, lógicamente, de la Final Four y una de las grandes historias del baloncesto universitario, ese año universitario de Carmelo. Fenómeno auténtico. Hay fotones de ese momento cuando gana. La camiseta esa es una de las camisetas de estrellas que yo más he visto. ¿no? Está aquí, está ahí. Creo que Está ahí la- arriba, la camiseta la de tenemos Syracuse ahí, ¿no? está ahí arriba. Sí. Sí. Y está guapísimo. Está guapísimo. 22-10 promedia Carmelo esa temporada. Nada, una barbaridad. Yo me acuerdo de ese torneo de Syracuse. Y es que era imparable. O sea, por tamaño, por talento. O sea, era un tío que reboteaba con los mejores en NCAA, porque sabéis que en NCAA hay muchas veces que te encuentras con gente más pequeña, hay veces que no hay gente tan dominante, que no hay interiores tan dominantes. Entonces reboteaba con los mejores y luego tenía un talento y las metía de todos los colores. Vamos. Esto me pilla un poco lejos ya, pero claro, si LeBron James no hubiera existido, este señor al draft hubiera entrado como una auténtica exhalación, ¿no? Sí, a ver, fue Igualmente- número 3 al final. Igualmente entró, pero claro, Hubiera sido número 1 Darko Milicic, ¿eh? Esa de Darko, tío, es de las más difíciles de explicar a toro pasado, ¿no? A toro pasado. sí, es muy Y difícil. en ese momento también. Sí, en ese momento probablemente también, sí. Vale. Es típica genialidad, ¿no? De alguna Sí, bueno, cabeza pensante, ¿no? eso- Que dice, "Oye". Eso no sabes si está entre genialidad o embolia, ¿no? Seguramente más los segundos, sí. Bueno, decir que el único borrón de la temporada de Carmelo fue que no ganaron el torneo de conferencia, cayeron cuartos contra la Connecticut de Ben Gordon y Emeka Okafor. Toma Wow. ya, ¿eh? Vaya dos nombres, macho. Toma ya. Vaya flow. ¿Qué más? Nos ¿Qué más vamos con tenemos? otro campeón, Anthony Davis. Ok. Anthony Davis fue campeón de la NCAA con Kentucky, junto a Michael Kirgis, a Terren Jones, Marquis Tick, Darius Miller, Kyle Wilger o Donald Lamb. Pero él y Kid Gilchrist fueron 1 y 2 Sí, sí. del draft en aquella Kentucky, sí, sí. Tan solo perdieron 2 partidos en toda la temporada. La final de la conferencia contra Vanderbilt y un partido en Indiana que fue a cara de perro, que acaba metiendo una canasta un tal Christian Watford. Que enhorabuena por esa canasta, no ha hecho nada más en su vida. Bueno, pero hay que Ah, meterla. hay que Pero hay que meterla, meterla, ¿no? Hay hay que que meterla. Y hay que meterla. derrotar a Kentucky, ¿eh? Hay que meterla esa canasta. A partir de aquí llega el March Madness, pues paliza a Western Kentucky, paliza a Iowa State, se redimen contra Indiana, una Indiana en la que estaba un tal Víctor Oladipo. Fíjate. Vencen a Baylor, llegan contra Louisville y consiguen ganarles en semifinales. Y en la final consiguen derrotar a Thomas Robinson y su Kansas, además con cierta facilidad. MVP de la Final Four, Anthony Davis. Sí, señor. 18 puntos, 14 rebotes, 5 tapones en semifinales. Madre Y mía. una de las finales más curiosas porque es el jugador con menos puntos en una final de la NCAA que ha sido elegido MVP. Porque hizo 16 rebotes, 6 tapones, pero tan solo 6 puntos en la final. Joder, qué barbaridad. Anthony Davis mete 14-10 esa primera temporada. Habréis visto imágenes, pero vaya pinta tenía Anthony Davis. Sí, sí. O sea, porque si ahora ya es largo, ¿no? Desgarbado, tal, en aquella Bueno, pero época ahí era una barbaridad. Era- Y luego ha cogido mucho cuerpo, pero era, al principio, tío. era raro, tío, porque era un fideo, pero con hombros, ¿sabes?
Sí. Siempre tuvo un poco de hombros, luego ha ido Es que ensanchando, luego ha evidentemente, una desarrollado. barbaridad. Se ha convertido en un hombre, claro, Anthony Davis. ¿Ah, sí? Que Fíjate, ese año. se ha convertido en un hombre, Ese fíjate. año hay que decir que ganó esto y luego ganó oro olímpico, ¿no? Porque Sí, se en fue en 2012, 2012 claro. con Eso es. Londres, Sí, sí. se fue con todas las bestias pardas a ganar y luego ya entró en la NBA. Sí, sí. El impacto de Davis esa temporada fue Escandaloso, brutal. sí, O sea, un jugador que con mucha facilidad se iba a los 4, 5, 6 tapones en un partido. Defensivamente era escandaloso. Luego en ataque, pues le veías que tenía mucho margen de mejora. Era un rematador. Iba sacando un poco el tirito ese a media distancia que un poco también le ha caracterizado. Pero lejos del jugador ofensivamente que ha sido Anthony Davis en NBA. Hombre, ha evolucionado el muchacho, se podría decir bastante. Sí, sí. Vale, ¿qué más tenemos por ahí? Me quedan dos y os dejo elegir si vamos a un año muy especial o vamos a por la historia, ¿no? No, la historia La para historia el la final. última. La Historia historia para el para el final. final. La romanticada para el final. Claramente. Pues entonces nos vamos a la 2007-2008. Ok. Vale. ¿Qué posibilidades había que coincidieran en el mismo March Madness Stephen Curry, Russell Westbrook, Kevin Love y Derrick Rose? Fíjate. Qué generación. Claro, de estos, bueno, estamos hablando de títulos, no pueden haber ganado todos, ¿no? Claro, las situaciones son muy distintas. La realidad es que no gana ninguno de ellos. El que se queda más cerca es Derrick Rose, que pierde la final contra la Kansas de Mario Chalmers, con un Rose que acaba siendo protagonista un poco al final, porque tiene 2 tiros libres para cerrar el partido, solo mete uno. Hay un game winner de Chalmers, ¿no? Hay un triple para forzar la prórroga. Ah, algo ahí. Sí, Y en la prórroga gana Kansas. Derrick Rose era un jugador escandaloso en esa Memphis, acompañado por un jugador que no hizo carrera demasiado en la NBA, pero que en college era tremendo, que era Chris Douglas Roberts, que un jugador que se iba a 25, 28 puntos por partido con mucha facilidad. Esa Memphis, por ejemplo, encuentra en el camino a Westbrook y Kevin Love. Que juega en UCLA. Y les eliminan en esa semifinal. Bueno, la semifinal, decíamos, Kansas acaba ganando, pero es que en el otro lado estaba Memphis con Derrick Rose y el otro en Russell Westbrook y Kevin Love en UCLA. No, sí. Pues Un año muy, bastante seguida por parte de draft. un año muy potente, sí, sí. Y en el caso de Westbrook y Kevin Love... Westbrook, has dicho. Perdón. Westbrook, sí. Había algún partido que era Westbrook. Me ha dado sensación. Sí, el caso de ellos dos, pues eso, acaban cayendo en la semifinal contra esa Memphis después de un año, sobre todo espectacular, de Kevin Love. 18 puntos, 10 rebotes. Westbrook era su segundo año en el baloncesto universitario. No son números tan llamativos, 13 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, pero hacen un muy buen año y UCLA es un equipo que estuvo muy cerca de la gloria. Y ese año, claro, ¿cómo es? O sea, bueno, el uno es Griffin, ¿no? ¿Cómo es ese año de...? Ah, no, claro, esto es el año siguiente, perdón. Estoy mezclando temporadas por los 2 años de Curry. O sea, 2008 es, claro, Rose el 1, Michael Beasley número 2, Mayo número 3 y luego Westbrook y Kevin Love salen seguidos. Los dos de UCLA salen en el 4 y en el 5 en el draft. sí. Eso es. Y Westbrook que sale sin grandes números tampoco, ¿eh? O sea, no era un jugador que fuera especialmente anotador. Sí es cierto que en el partido contra Rose, por ejemplo, se va a los 22, 25 de Derrick Rose. Claro, dentro de todo esto hay otra historia paralela, que es la de Stephen Curry. Stephen Curry ha salido siempre del molde típico de universidad súper potente. Curry es de Davidson, es una universidad pequeña en la que el primer año pues juegan en la primera ronda y les echan en rápido. El segundo año es el bueno de Curry, porque hace un muy buen año, ganan la conferencia. Curry mete casi 26 puntos por partido. cago en la leche. Una barbaridad. Claro, es que aquí hay que repasar un poco lo que fue el camino de Davidson y contra quién van ganando. En primera ronda ganan a Gonzaga y Curry mete 40. En segunda ronda vencen a Georgetown, que era número 2 del país, con Roy Hibbert. Curry mete 30. En tercera ronda ganan al número 3 Wisconsin, con Curry metiendo 33. Otra vez, Y 33. se encuentran en Elite 8 contra la Kansas, que acabaría siendo campeona. Pierden por 2 solo, 59-57 en un partido con pocos puntos, aunque Curry de esos 57 mete 25. Claro. Claro, es una de las grandes historias del March Madness. Qué barbarie. El año de Stephen Curry, porque es que además, no quiero decir que jugaba con nadie, pero jugaba con nadie. Curry hace en sus 3 años en Davidson, hace el primer año 21, el segundo año 26 de promedio y el tercer año se va a más de 28, casi 29 puntos por partido. Y el segundo es el que tiene este madness loquísimo.
incluso con ese madness loquísimo, no va al draft. O sea, no entra en el draft de 2008, sino que se queda en universidad un año más Curioso. y luego termina entrando en 2009. Claro. Sí, dos anécdotas bastante curiosas de la etapa universitaria de Curry. Curry tiene uno de los partidos más extraños que se han jugado nunca, que era en la propia conferencia, no recuerdo qué equipo era, pero es una historia que en su momento conté, creo, en Gigantes, hicimos un especial de Curry, de un equipo que dijo, vale, si el bueno del otro equipo va a meter 30 con eso me van a ganar, voy a cambiar mi defensa, y tenía en todo momento defendido por 2 jugadores. Curry ese partido mete 6 puntos, creo que son 18 asistencias, y Davidson acaba ganando el partido. Pero claro, Curry dijo un poco de declaraciones de después de nunca me había sentido tan seguido, tan observado, y lo difícil que fue para él y para la universidad entender cómo había que jugar ese partido, porque una cosa es que te pongan uno encima, pero 2. Y entonces fue uno de los partidos que yo no recuerdo nada más así, pero ni el baloncesto universitario ni ningún baloncesto a nivel mundial. Muy interesante, ¿eh? Para entender un poco el impacto que tenía Curry. Y hablabas de su último año, los números son apoteósicos, Escandalosos. pero no juegan el March Madness. No juegan, ¿no? Porque pierden en semifinales de conferencia contra Andrew Woodlock. ¿Cómo le gustan estas a Gerard, eh? ¿Cómo le Entonces, gustan? Curry, el gran año de Stephen Curry, viene Woodlock y dice, venga. Hasta tu luego. casa. Hasta luego. Sí, sí. Porque claro, es una universidad pequeña, Muy pequeña, sí, conferencia pequeña, solo iba al Madness el equipo que ganaba el torneo. Hay que decir que luego Stephen Curry, a lo largo de su carrera, se ha visto perseguido por 2, 3, 4 y hasta 5 jugadores Sí. en determinados momentos en una cancha de baloncesto. Pero bueno, a lo mejor de aquel partido es de Aprendió. donde salen luego las canastas estas contra los Clippers, ¿no? Del bote bajo ahí por un lado, por el otro, tal, y de repente sacan el tiro. Es posible. A lo mejor Es muy sale, posible. a lo mejor sale de ahí. A lo mejor sale de ahí. No sé, es una de las grandes historias. El Curry de Davidson, toda la gente que ha disfrutado viendo al Curry de la NBA, le invito también a bucear un poco y ver ese Curry de Davidson. Tenía para acabar la última temporada, Curry tiene 8 partidos con 39 o más puntos. Joder, tío. Sí. Qué barbaridad. Una barbaridad. Y qué cara de niño tenía Sí. absoluta en la universidad. Es tremendo. O sea, vamos a poner una foto para que le veáis. Sí. Pero vamos, para llevártelo a tu casa a Voy darle a- unos macarrones con chorizo, vamos. Voy a acabar con un palito, porque tenemos que acabar siempre con un palito. Un saludo al que eligió a Johnny Flynn. Sí. Sí. Un abrazo. Un saludo cordial. Afectivo. Puede ser. Afectivo. Cordial, ¿eh? Sí. Vale, nos hemos dejado La historia. la historia para el final. Sí, porque es una de las grandes historias Ataquémosla. de los últimos 20 años en el baloncesto universitario. Barras, de Gerard Soler. Hablamos de Kemba Walker. ¿Vale? Kemba Walker era un muy buen jugador de baloncesto universitario que estaba en una universidad que no estaba haciendo un buen año. Yukon. Connecticut. Y esto es la 2010-2011. Y se planteó dentro de la universidad, si queremos jugar el March Madness, tenemos que ganar el torneo de la Big East y a partir de aquí, pues ya lo que podamos hacer. No se ha vuelto a hacer nada igual y no sé si veremos nunca nada igual de un equipo que tiene que jugar el primer día de competición. Eso significa que has acabado entre los 4 peores de tu conferencia. Del primer día de competición hasta llegar a ser campeón de la NCAA es una de las historias más maravillosas. Kemba Walker estaba acompañado por Shabazz Napier, que luego fue campeón también con Yukon en una situación muy diferente, pero seguro todos tenéis en mente esa canasta ganadora contra Pittsburgh con un step back que es absolutamente icónico en el Madison. Mitiquísima. Pues esa canasta forma parte del torneo de conferencia. Esos son los cuartos de final para derrotar a Pittsburgh. Luego mete 33 para derrotar a Syracuse en semifinales y 19 a la final contra Louisville para clasificar a Connecticut. Dices, bueno, una historia muy bonita, va a llegar el March Madness y para casa, ¿no? Pues no, la gran historia de Kemba Walker es que son 11 victorias seguidas hasta ser campeón de NBA, pero es prácticamente partido tras partido tras partido. Porque además, algo que hay que tener en cuenta, los equipos NBA juegan muchas veces back-to-back. En el baloncesto universitario es imposible de ver un back-to-back, salvo en torneos de estos de mitad de temporada o el gran torneo final. Claro, este jugador juega 5 partidos en 5 días seguidos. Claro, el torneo de conferencia muchas veces es día sí día también. O sea, juegan todos los días. Bueno, a partir de ahí, primera ronda, la Bagnell de Mike Muscala
no es problema, para casa. Segunda ronda, Cincinnati, 33 puntos de Kemba y Cincinnati para casa. Cuidadito. Tercera ronda, un tal Kawhi Leonard con San Diego State, pero Kemba se va a los 36. Para casa. Así que Kawhi para casa. Madre mía. Luego llega, ¿os acordáis, no? Del Arizona, de Derrick Williams. Pues venga, para casa también. Vale. Con 27 de Kemba. Luego llega la Kentucky de Brandon Knight en semifinales. Partido ajustado, 5-6, 5-5, pero acaba ganando UConn. Y la gran final contra la sorprendente ese año Butler de Shelvin Mack, pues ya no estaba Gordon Hayward, con 16 puntos, 9 rebotes de Kemba, campeón del baloncesto universitario, y un jugador que a mitad de temporada no apuntaba nada de cara a predicciones de draft, Y de pues repente acaba siendo número 9 y la carrera que ha hecho en NBA. Sí, sí. Qué barbaridad, tío. Puede Qué pasar barbaridad. esto. O sea, esto puede pasar. Esto es el típico O sea, caso que hablábamos, claro. Puede pasar que un jugador del que no se hable tanto, que un jugador que esté final de primera ronda, que un jugador que... Puede pasar que de repente enlazas 3, 4 buenos partidos en el torneo y es que te cambia la vida, ¿eh? Hay un caso, ahora estaba pensando, un caso de su compañero Shabazz Napier. Es ese marksman, es el que enamora a LeBron para que lo elijan los Heat, ¿no? Fíjate, también puede pasar eso, claro. Es un momento súper especial para los chavales universitarios, porque hay muchos de ellos. O sea, a ver, las grandes universidades, o sea, a Cooper Flagg le llevan viendo todas las semanas en televisión nacional, todo Estados Unidos, ¿vale? O sea, Cooper Flagg no tiene ese problema. Pero hay muchos de estos chavales que no tienen el foco sobre ellos en todo el año. No hay nadie viendo los partidos de sus universidades, salvo la gente de su, digamos, de su localidad, ¿no? De su entorno. Estaba pensando que de aquí podemos sacar otro vídeo para otro momento, que son jugadores absolutamente desconocidos cuyo madness le cambió la vida. Claro. Pues estaba Sí. pensando, por ejemplo, en Kenneth Farid, También, claro. que en Morehead State. No sé ni dónde está eso, imagínate. Claro, llegó el March Madness, dio la campana del primer partido. Oye, hay que fijarse en Morehead State. Oye, pues este de los pelos no lo hace mal. Y De los pelos, ¿eh? y al Fíjate. draft. Sí, y sí. el de los pelos, fíjate. Bueno, y al luego. draft y campeón del mundo, con Estados Unidos. O sea que. Y cositas. O sea, este tipo de casos se dan mucho, que son chavales que no tienen tanto foco durante la temporada, pero que de repente el Madness, o sea, el Madness es súper seguido en Estados Unidos. Entonces, de repente, hay cientos de miles de personas, millones de personas viéndote por la tele y a lo mejor no has estado en el radar, o no tanto, pero de repente, es que es lo que os digo, 2, 3 buenos partidos te cambian la vida. Está un poco el run malentendido, el rumor así de bar, de que hay muchas franquicias que conectan con la NCAA en el March Madness, ¿no? Y, oye, este lo ha hecho muy bien y vamos a elegirle. Oye, pues que antes ha jugado fatal, o sea, según un desastre. Ya, pero mira qué March Madness ha hecho. Y dentro de la barra de bar, ¿no? Sí que hay un punto de fundamento de, quieras o no, es el momento más importante de la más temporada, presión. en el que hay más presión, Claro, todos sí, los sí. focos encima. Claro, que Si eres rindas ahí. capaz de funcionar aquí, aunque antes hayas jugado muy mal, eres capaz de funcionar en la NBA. Claro. Barras, para terminar. Vamos a ver qué tal. A ver cuál es el chaval o chavales Sí. que salen de este March Madness, lo seguiremos. Y dicho esto, me La despido familia. de usted. Nos vemos. Me despido de usted. Gracias, Gerard. Gerard, un placer, por tío, pasarte como por aquí. siempre. Nos vemos, Nos vemos family. mañana. Chao. Os queremos.